Ahí escuchás? está. Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, señor. ¿Cómo está? Ok. Muy bien, por Le, suerte. le estaba contando a los que nos están acompañando quién sos. Bueno, el personaje que me está acompañando acá abajo mío es Tomás Castro. Sí, es politólogo, maestrando en economía. Además, estás trabajando en comunicación en Unidos. Exactamente, en Unidos. Estamos constituyendo el partido de a poco, trabajando un poco en lo que es la estructura más que apunta a organizarlo en distintos distritos y con foco en Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, yo estoy acá en este distrito, así que tiene sentido que esté acá a mil con el tema de las afiliaciones y tratando de alcanzar el requisito mínimo para tener la personería. Bueno, espero que lo logren pronto. Bueno, contame, Tomás, cómo la estás pasando en esta tan linda cuarentena. Bueno, interesante tema para charlar. Personalmente, la verdad que con mucho trabajo, entonces eso hace que uno, bueno, se mantenga un poco distraído, pero la realidad es que acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, llevamos ya más de 130 días de aislamiento, entonces es un poco, digamos, ya intolerable el tema del encierro, pero la realidad es que de facto se empieza a flexibilizar bastante, más allá de que un poco se flexibiliza legalmente, ya desde antes que se empieza a notar mucha más presencia de gente en la calle y obviamente eso también es percibido un poco por las autoridades que hacen un poco la vista gorda a la cantidad de gente que hoy en día hay, digamos, hoy estaba justo por Palermo, acá por los lagos, y está lleno. La verdad que la realidad es que si uno se pone a pensar esto ya no es ningún aislamiento, pero bueno, hay como una especie tal vez de sobreactuación estatal de que todavía hay un interés de mantener este aislamiento que en realidad la gente ya lo ha dado de baja y en realidad también en la ciudad de Buenos Aires los números han respondido bien, entonces en definitiva no hay tanto argumento para sostener un aislamiento tan estricto cuando mismo los casos se mantienen estables hace algunas semanas y tampoco hay una cantidad de muertos, afortunadamente, que amerita realmente tanta medida. Creo que desde un principio digamos, creo que se sobreactuaron las medidas. Tal vez se arrancó y hubo mucho consenso social en que se aplicara un aislamiento como el que se aplicó al principio. Creo que, digamos, a pesar de que se dice, bueno, el aislamiento se aplicó a tiempo, en realidad, si uno apunta a que el aislamiento lo que haga es evitar la transmisión comunitaria, bueno, en realidad se aplicó mucho antes. Había 10, 15 casos diarios en la ciudad de Buenos Aires cuando arrancó acá el aislamiento preventivo y la realidad es que no había una circulación tal del virus que hiciera que la medida fuera efectiva. Después está la discusión de si la cuarentena es una medida legítima o no. Yo creo que es una medida que puede ser de emergencia en el caso que tal vez tengas un problema con el sistema de salud, un problema de saturación. Acá no lo hubo, digamos, sigue habiendo una ocupación bastante normal e incluso baja para lo que es el invierno. Muchos de tal vez los hospitales de la ciudad, gente que conozco, médicos que trabajan ahí, algunos decían que en realidad la ocupación de los hospitales suele ser mayor en invierno por muchas enfermedades que suelen haber que hoy en día con el tema del aislamiento se han reducido bastante, enfermedades respiratorias fundamentalmente. Entonces creo que obviamente ha perdido un efecto significativo el tema de la cuarentena. Creo que habría que analizarlo también en cuanto al rol del Estado, que eso tal vez es lo más interesante para pensar, al menos desde mi disciplina y de mucha gente que seguramente sigue a Club de la Libertad. Creo que más allá de si es una medida útil en lo sanitario, la cuarentena nos tiene que invitar a reflexionar acerca del rol que tiene el Estado hoy en día en la sociedad, en la economía, en el funcionamiento de las sociedades, digamos. Nos hemos permitido desde un principio que el Estado suprima mediante un decreto de necesidad de urgencia garantías que son netamente constitucionales. Entonces, el artículo 14 de la Constitución, que permite transitar libremente, fue violentado, digamos, con un decreto de necesidad de urgencia, cuando había muchas otras medidas que podían tener mucho más que ver con la responsabilidad individual que no se tuvieron en cuenta y que muchas veces en otros países sí se tuvieron en cuenta, mismo enfrente acá en Uruguay. Y la realidad es que cuando uno va a los datos, en Uruguay se ha tenido un gran manejo de la pandemia, entonces hablar de la cuarentena como el único camino posible resulta como algo, digamos, contrasentido, porque si en Uruguay no se aplicó y la realidad es que los resultados son muy buenos, ¿cuál es la justificación para decir que la pandemia es la única solución? Más aún cuando la pandemia viene a violentar garantías constitucionales como la libertad de tránsito o incluso mismo el artículo que legisla sobre el estado de sitio. Las garantías constitucionales solo se pueden suspender mediante un estado de sitio que tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. Entonces hay un primer punto de vista, digamos, desde lo legal, digamos, qué tan legítima es la aplicación de la cuarentena, qué tan legal es la aplicación de la cuarentena.
la realidad es que legalmente no encuentra un argumento tan fundamental. Ahora, lo que creo es que pese a que eso sea ilegal, si uno va a cómo es que se tiene que manejar el tema de las garantías constitucionales, y si es posible, mediante un decreto de necesidad de urgencia, suspenderlas, la realidad es que tiene mucho que ver con el rol que nosotros le damos al Estado en la sociedad. Porque nosotros mismos somos los que legitimamos ese tipo de accionar. Al principio, tal vez, de aplicación de la cuarentena, el gobierno tenía una aprobación del 60, 70, 80%, decían algunos, obviamente, bueno, a confirmar, ¿no? Pero la política es un reflejo de las sociedades y, en definitiva, nosotros le concedemos un importante poder político al gobierno de turno, incluso permitiéndole que suprima o que pase por encima de garantías constitucionales tan básicas como la libertad de movimiento y la libertad de trabajar. Porque la libertad de trabajar y de ejercer toda industria lícita también es una garantía constitucional y forma parte del mismo artículo. Entonces, desde el punto de vista legal, es ese tema, es cómo nosotros hemos legitimado como sociedad la intromisión del Estado y la posibilidad de que el Estado tome poderes que no le competen. Y a partir de ahí se lo puede llevar a muchos otros ámbitos, fundamentalmente al ámbito económico. Mencionaba recién cómo es que la libertad de trabajar, de ejercer tu industria lícita, que es algo que todos los sectores ideológicos, todas las ideologías políticas van a reclamar como propio y van a, digamos, considerarlo algo básico, ha sido cortado, ha sido, digamos, justo lo hablaba el otro día con mi peluquero, ¿no? Que fui a verlo y me fui a cortar el pelo, y la realidad es que él me decía, llevo 4 meses con la peluquería cerrada. Entonces, ¿cómo podemos concebir que un tipo que toma realmente todas las medidas necesarias, que es muy responsable porque sabe que sus clientes los tienen que cuidar porque esa es la forma en la que va a seguir operando, cómo puede ser que el Estado le prohíba a un trabajador durante 4 meses ejercer su trabajo y a la vez, digamos, tiene que mantener toda una estructura, un alquiler de un local, sueldos, tiene que seguir pagando impuestos porque nadie se lo hizo fácil? Entonces ahí está cómo nosotros como Estado, como sociedad, le hemos atribuido tal poder al Estado. ¿Por qué? Porque en definitiva el Estado es un reflejo de la sociedad. Y nosotros lo que hay que tenemos que concebir es que es importante concientizarnos como contribuyentes, como parte de ese Estado. Que esos comentarios que me ponen abajo me ponen nervioso, chicos, es terrible. Entonces la cuestión es también llevarlo hacia el ámbito económico y cómo es que nosotros le asignamos un rol al Estado que no está en su naturaleza cumplir. Digamos, no está en la naturaleza del Estado legislar las relaciones entre privados, y más allá de eso nosotros en Argentina somos un ejemplo claro de cómo esa creencia de que el Estado es el impulsor de la actividad económica sale mal siempre. Y nada nos tiene digamos, nada ilustra mejor ese concepto que los últimos 15 años de Argentina. Salió un estudio hace, creo, 3, 4 semanas que hablaba de cuánta parte de la población, qué porcentaje de la población apoyaba o sentía que era correcta una participación mayoritaria del Estado en la economía. Creo que era entre el 58 o el 62% de la población consideraba que el Estado era un motor importante y tenía que estar muy presente en la actividad económica. La realidad es que en los últimos 15 años lo único que ha crecido en Argentina, además de la pobreza y el desempleo, lo único que ha crecido es el gasto público y la presión impositiva. Entonces, si nosotros le damos ese tipo de poder al Estado, no solo para dirigir nuestras vidas, no solo para suspender garantías constitucionales, sino también para legislar y realmente tener tanta incidencia en lo que es la economía, es difícil que podamos dar realmente frutos en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a gente saliendo de la pobreza, reducción de la desigualdad. Entonces, eso nos tiene que obligar a nosotros a replantearnos. Desde nuestro rol como ciudadano contribuyente tenemos que exigir eso, tenemos que exigir que el Estado realmente abogue por cuidar nuestros recursos. ¿Por qué? Porque, si uno va a los fundamentos más básicos, nadie sabe mejor que cada uno de nosotros de qué forma aplicar sus recursos, de qué forma aplicar sus medios para lograr sus fines. Entonces, concederle cada vez más poder a un Estado que va a decidir discrecionalmente cuáles son los medios y cuáles son los fines para el desarrollo del país, primero, probablemente no sea eficiente, probablemente no consiga el objetivo, y segundo, nunca va a contemplar los diversos fines que cada uno de nosotros tiene. Porque cada uno de nosotros tiene sus propios objetivos, busca la felicidad a su manera, y la forma en que cada uno de nosotros se va a desarrollar es siempre y cuando tengamos un Estado que sea garante de las normas. El rol del Estado tendría que ser ese, surge el Estado, así como una concepción tal vez John Locke, el Estado surge para proteger la vida, la libertad, la propiedad. El Estado surge como garante de las normas que van a permitir que cada uno de nosotros se desarrolle libremente. Entonces, eso creo que es lo vital que hoy en día, en época de aislamiento preventivo obligatorio,
tenemos que reforzar y ayudar a concientizar, porque como te decía, el Estado es un reflejo de su sociedad, y si nosotros no exigimos que el Estado se retire y trate de participar menos de la actividad económica, legislar menos sobre la vida, digamos, sobre la relación entre privados, eso va a tener, digamos, vamos a seguir un camino de decadencia como llevamos hace bastante tiempo. Y bueno, obviamente las aristas son un montón. Yo creo que en gran parte, ¿por qué el Estado no tiene que meterse en las relaciones entre privados? Porque nunca va a ser lo eficiente que puede ser un privado a la hora de buscar sus objetivos. Creo que ahí la frase es, hay una frase de Milton Friedman que decía que cuando el Estado amplía, cuando se crea una oficina pública, nunca se elimina esa oficina pública. A lo sumo, cuando la oficina pública no cumple con el objetivo que se propuso, lo que hace es pedir más recursos. Entonces ahí está la diferencia clave de incentivos en el sector público y en el sector privado. En el sector privado, una persona que quiebra su empresa, lo que hace es tener digamos, una señal clara de parte del mercado de que la actividad que está desarrollando no es demandada en la sociedad. Y por ende tiene que ofrecer otra cosa, porque es lo que la sociedad pide. Nosotros como individuos lo que hacemos es todos los días de nuestras vidas ofrecer bienes y servicios, porque esa es la forma en que los ciudadanos se desarrollan y la forma en la que todos cooperamos. La cooperación es privada, entonces lo que ahí es clave entender es que en el Estado esos incentivos no están. O sea, el Estado maneja, digamos, dinero de otros y a la vez, como te digo, cuando un objetivo que se propone el Estado no lo logra, lo que va a hacer es pedir más recursos y no va a tener esa actitud que tiene el sector privado de reconstruirse constantemente ante, digamos, los embates de la realidad. Digamos, vos estás haciendo algo que la gente no requiere, bueno, no lo haces más, tratás de hacer alguna otra actividad que realmente se requiera. Y ese incentivo básico no está en el Estado. Digamos, lo que hace el Estado es administrar plata de otros. Entonces, si nosotros no nos concebimos como contribuyentes que tienen el poder de determinar si ese dinero tiene que manejarlo alguien más o nosotros mismos, va a ser complicado que realmente sea eficiente. Entonces, mínimo lo que tenemos que hacer es exigir a un Estado que audite sus cuentas, que realmente responda a los intereses de los ciudadanos, que sea un Estado al servicio de la gente. Y hoy en día tal vez la concepción más frecuente es la del Estado presente, digamos, el Estado presente que está en todos lados pero que no resuelve nada. Ahí digamos, tal vez el ejemplo más claro es el de Aerolíneas Argentinas. Es un ejemplo que me encanta citar porque es un ejemplo claro de una empresa que nos da pérdida a todos y que fundamentalmente viene a mostrar cómo la libertad, las ideas liberales en sí, benefician a las personas más vulnerables. ¿Por qué digo esto? Aerolíneas Argentinas es una empresa de la cual se aprovechan, las cuales utilizan el 9º, con suerte, y el 10º decil de la población. Es decir, en avión viaja la gente más favorecida por la situación económica. Entonces, si nosotros permitimos que una empresa pública, gestionada por el Estado, dé pérdida todos los años, y eso lo financiemos con impuestos o con emisión monetaria, lo que estamos haciendo es financiar los viajes de la gente más adinerada de la sociedad con el impuesto que paga la sociedad entera, donde obviamente están contemplados todos los ciudadanos. Entonces ahí lo que pienso es, qué insólito, ¿no? Que realmente una empresa que es pública y que nosotros nos vanagloriamos con el tema de, bueno, una empresa de bandera, una empresa bien argentina, en realidad lo que terminamos haciendo es una distribución de recursos, una asignación de recursos pésima para lo que es mantener una sociedad en funcionamiento. O sea, nosotros lo que hacemos es quitarle recursos a la sociedad entera para pagar los viajes de quienes más se pueden dar el gusto de esos viajes, y a la vez favoreciendo todo un entorno negativo para los negocios. No permitimos que otra empresa viaje porque consideramos que es importante que haya un monopolio de la empresa estatal. La empresa gestiona mal y por ende tiene precios altos, lo cual no ocurriría en la competencia. Entonces, todo esto que menciono de la aerolíneas, todo viene a explicar por qué es clave que el Estado se retire de la economía y de la vida de los argentinos, porque en definitiva la presencia que tiene el Estado no ha garantizado nada en este último tiempo. Hemos tenido 15 años con un entorno, fundamentalmente los primeros 5 o 10, hemos tenido con el IVA de la polenta, menciona, claro, el IVA de los fideos termina financiando el viaje en avión de la gente más adinerada de la sociedad. Entonces, digamos, cuando de ahí te dicen, no, el liberalismo es una cosa de ricos, no, al contrario, lo que estoy pidiendo es que por favor no le falten el respeto a la población más vulnerable, haciéndole pagar realmente y encima, digamos, vanagloriándose de industria de bandera, una aerolínea de bandera, donde viajan realmente los más ricos. A la vez, bueno, también lo que menciono, ¿no? El entorno, por ejemplo, a la TAM ahora no se le permitió reducir los sueldos en un contexto donde no estaba operando, porque se le prohibió operar, claramente, lo que estamos diciendo. Legitimamos el accionar del Estado prohibiendo a algunos trabajar y a otros no. Entonces, a Aerolíneas Argentinas no se les favorecieron las mismas condiciones, digamos, se le permitió reducir a la mitad los sueldos. Entonces,
además de ver una empresa que funciona ineficazmente, que funciona, digamos, a pérdida, que financiamos entre todos los argentinos, también lo que vemos es desigualdad ante la ley. Una empresa puede operar en algunas condiciones y otra empresa no. Ahí entonces el foco, lo que me parece interesante abordar es, bueno, cuál es el rol que tiene el Estado en todo esto y por qué es que digo que el Estado tiene que retrotraerse y permitir que la actividad económica se desarrolle con más libertad. En los últimos 15 años creció el gasto público un 25, un 43%, si no me equivoco, sobre el PBI, y lo único que hemos logrado es aumentar la cantidad de pobres y realmente desaprovechar un contexto internacional muy favorable para Argentina. Bueno, todo lo que me dijiste me hizo acordar, hace poco estaba hablando con un amigo y recordamos lo de Vicentín, cómo la población, Sí. o la mayor parte de la población argentina se opuso a algo que durante mucho tiempo pasó millones de veces y nadie se oponía. Y un amigo, bueno, este personaje me dijo, si pasaba en la época del Mundial, nadie decía nada. Y sí, pan y circo. Pero, bueno, veo que te están haciendo una pregunta, ¿sí? ¿Y la podés ver? Sí, ¿hasta qué punto es paliable el desempleo que surge de un achicamiento de Estado tan abrupto? En definitiva, digamos, el desempleo, digamos, nosotros hoy lo que pensamos es, si vos achicás el Estado vas a generar desempleo. En realidad, achicar el Estado lo puedes hacer mediante planes progresivos que realmente apunten a que la gente se empiece a insertar en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque la reforma laboral la reforma del Estado lo que tenés que hacer es acompañarla con importantes reformas de fondo. Vos no podés hacer una reforma del Estado solamente porque lo que vas a estar haciendo es achicando la estructura del Estado, ¿para qué? ¿Con qué fin? Entonces ahí lo que hay que plantearnos es, reformar el Estado implica primero un plan que sea gradual, que realmente no deja a la gente en la calle de donde otro, no tiene ningún sentido, lo único que vas a hacer es generar problemas. Lo que tenés que hacer es acompañarlo naturalmente de muchas otras reformas que apuntan a lo mismo, que apuntan a reducir el peso del Estado en la economía, pero favoreciendo la inserción de las personas en el sector privado. Si nosotros reducimos el rol del Estado en la economía, lo que vamos a hacer es crear incentivos para la inversión privada. La inversión privada, trabajos mañana mismo. Es decir, yo mañana decido emprender y poner una cervecería artesanal, que acá por mi barrio está lleno, y lo que voy a necesitar es emplear gente. Entonces, nosotros ahí lo que tenemos que conseguir es que no es un planteo, digamos, individual de, bueno, quiero modernizar, quiero reducir el Estado. No, reducir el Estado forma parte de un plan integral para concebir al país con mayor libertad y para quitarle al Estado un rol que no está en su naturaleza, que es el de emprender y el rol de hacer crecer la economía. Porque el Estado no está para eso, el Estado está para garantizar las normas para que cada uno de nosotros crezca. Entonces creo que lo vital a la hora de hacer una reforma del Estado, donde se achique obviamente el Estado en cuanto a estructura de personas, va mucho más allá de personas, porque creo que lo que hay que achicar en sí son las funciones del Estado en sí. ¿Para qué sirve el Estado? ¿Qué es lo que nosotros queremos que haga el Estado? Hoy en día tal vez cumple muchas más funciones de las que personalmente creo que tendría que cumplir. Es otro debate. Pero si uno favorece una reforma laboral, una rebaja de impuestos, justamente la modernización del sector público, lo que va a hacer es una transferencia de mucha gente que hoy en día está trabajando en el sector público, pero que va a incorporarse fácilmente en el sector privado si le damos las condiciones. Si queremos únicamente enfocarnos en reducir el personal del sector público y dejar el resto como está, no va a funcionar de ninguna manera. Esa sería mi respuesta para este punto. Perfecto, ok, la vamos a sacar para que se... ¿Hay alguna otra? No, de ellos no, pero yo sí tengo preguntas, no te preocupes, no Muy te bien. vamos a dejar tan fácil. Ok, Ya yo hablo, ¿viste? Hablo. Al comienzo nos hablaste un poco sobre Unidos. Quiero que profundices porque la verdad que muchos de nosotros no estábamos metidos. Acá en Corrientes no hay mucho movimiento y sé que en otras provincias tampoco, así que contanos cómo va el tema en Buenos Aires. Bueno, para tirar el chivo, obviamente, si querés después que te ponga en contacto, hay gente que está en Corrientes, te lo aseguro, no tiene todavía tal vez la relevancia y la visibilidad que pueden tener, pero yo creo que va a seguir creciendo, así que no tengo ningún problema en pasártelo. En cuanto al partido, la verdad es que viene creciendo bastante. Acá en Ciudad de Buenos Aires necesitamos legalmente 4.000 afiliaciones para poder competir, para estar el año que viene, para poder postular diputados, postular legisladores. Estamos alrededor de 3.250, si no me equivoco. Estamos ya a un 80% del objetivo. Así que bueno, la realidad es que lo que estamos tratando de favorecer es el 1 a 1. Que cada uno de los que ya está venga y traiga a alguien más. Digamos, es una cuestión de incentivo, de motivación de Alta Marina, justamente, que trabaja también en Unidos. La realidad es que lo que tenemos que hacer ahora es impulsar el 1 a 1, que cada uno de nosotros se acerque a alguien más, porque estamos muy cerca del objetivo y la realidad es que la propuesta es muy buena. Lo que nosotros queremos es un partido que lleve de nuevo la importancia y digamos, la relevancia del ciudadano a la política. Hoy en día lo que vemos son políticos que se eligen entre sí,
listas que se arman entre amigos, obviamente, son todas negociaciones en torno a, bueno, yo te quiero a vos en este cargo, así me favoreces esto, lo otro. Quiero, digamos, la gente termina siendo un nepotismo y una política de los amigos que es muy poco beneficiosa para que realmente tengamos una política representativa. Para que los partidos sean representativos, nosotros lo que proponemos es un partido donde haya elecciones internas a todos los cargos. Tanto los cargos partidarios, presidente, junta ejecutiva del partido, asamblea, también los cargos electivos. Lo fundamental, lo que la gente quiere hacer antes de la elección, digamos, queremos que la gente pueda tener la potestad de elegir a los candidatos que va a haber en el cuarto oscuro. Que eso es algo que en Argentina no ocurre, digamos, es algo que a nosotros nos parece re ajeno. Hablaba con una amiga justamente que ya está en Tigre, y bueno, en su momento militó para el PRO, trabajaba en el Consejo Deliberante, y le pareció una rareza que nosotros planteáramos la posibilidad de elegir candidatos en internas. ¿Por qué? Porque, bueno, está muy planteado en los municipios, fundamentalmente también en provincia donde hay, en el PJ fundamentalmente, hay feudos, digamos, hay gente que se apropia de esa representación, se apropia del partido, digamos, lo llena de amigos, digamos, la política termina siendo una cuestión de contactos, y no termina estando atada, no termina estando relacionada realmente a lo que la sociedad quiere. Con Unidos lo que nos garantizamos con las elecciones internas es no solo que el ciudadano, el afiliado, es el que realmente decide quiénes van a ser los candidatos del partido, sino que nos garantizamos que eso va a ser sumamente representativo y que los liderazgos se renueven. No va a haber un liderazgo que apunte a mantenerse en el poder, a mantenerse como autoridad del partido y ser inamovible, porque eso mismo va a ser castigado por los propios afiliados. El que más se mueva, el que más trabaje, el que más gente traiga, naturalmente va a ser la persona que se elija como una figura importante en el partido. Y eso es algo muy clave y es algo que falta mucho. Y creo que nuestra experiencia con Unidos, esperemos en breve ya tener los 4.000 y competir en el que viene, nuestra experiencia con Unidos tiene que ayudar a que el resto de los partidos contribuya a esta democracia interna y realmente tienda a generar un cambio que el sistema partidario argentino lo necesita. Así que eso, digamos, es el objetivo que tenemos. En cuanto a la idea, digamos, Unidos pretende ser un espacio abierto, un espacio amplio, que lo que busque es contemplar a todas las personas que hoy no se sienten representadas y que quieren una Argentina más libre. Digamos, que quieren un poco de lo que estoy mencionando, digamos, que el Estado funcione para garantizar las normas y que cada uno de nosotros pueda desarrollarse libremente, elegir trabajar en lo que quiera, vivir como quiera, tener su libertad para disponer de los medios necesarios, ¿no? Para crecer y para desarrollarse libremente. Eso es, digamos, tal vez lo principal, es como te digo, el concepto de vida, libertad y propiedad. Y queremos, obviamente, un Estado más eficiente, una estructura tributaria mucho más chica, reducir la pobreza de una vez y dejar de lado el clientelismo que existe hoy en día. ¿Qué provincia tiene más afiliados sin contar Buenos Aires? Si no me equivoco, Córdoba es la tercera. En Ciudad de Buenos Aires son 3.250. En provincia de Buenos Aires, en tanto, creo que hay 5.500. O sea, en provincia de Buenos Aires ya podríamos el año que viene presentar candidatos a diputados nacionales. Queremos llegar a 8.000, porque ese es el piso que nos va a permitir presentar candidatos en todos los distritos, ya sea intendentes, concejales, diputados provinciales, senadores provinciales. En Córdoba, si no me equivoco, hay más de 1.100 personas, 1.200 personas. También es de las que más crecen. Esperamos seguir creciendo. Hay gente también en Mendoza, en Santa Fe, en Corrientes, en Entre Ríos. Y bueno, otras provincias también que se empiezan a desarrollar, pero esas son las que se me vienen a mente. La idea de Unidos es justamente, como te digo, la libertad como norte y las elecciones internas, la democracia interna como la herramienta que nos permita tener un partido representativo de verdad. Bueno, no, la definición de la presencia estatal, ahí justo preguntan, sí, la leo la misma, la de la educación y salud. Obviamente van a ser consideraciones de cada uno. La realidad es que Unidos no plantea sacar al Estado de la educación. Lo que plantea, por ejemplo, es un sistema de financiamiento muy distinto. Por lo general se lo conoce como sistema de vouchers. Hay mucho desconocimiento, confusión en torno al tema. Lo que plantea el sistema de vouchers es justamente no quitarle el financiamiento público de la educación, sino orientar el financiamiento público hacia las personas, sino hacia las instituciones. Es decir, que el subsidio no sea la oferta, sino la demanda. Básicamente que nosotros cada uno pueda elegir la institución educativa a la que quiere enviar a sus hijos, por ejemplo, y de esa forma que ese voucher educativo, que ese bono escolar, lo que haga es asignar esa parte, ese subsidio, a ese colegio para que pueda realmente seguir funcionando. Lo que hace es premiar a los colegios más atractivos en cuanto a contenido, en cuanto a calidad. Entonces va a haber mucha más autonomía de parte de los colegios, los directores, la gente que realmente lo gestione, y esa autonomía lo que va a permitir es que cada uno lleve la educación hacia el ámbito donde cree que realmente hay mucho más futuro para desarrollarse, ¿no? Hoy en día vemos tal vez que la educación está más pensada para el siglo XX y para otro tipo de sociedad,
y hoy es más clave que nunca que nosotros seamos capaces de dar esa libertad para que cada institución educativa tienda digamos, a moldear a ciudadanos del futuro, porque hay gente que quiere obviamente un tipo de educación y hay gente que quiere otro muy distinta para sus hijos, y más hoy que nunca, que el entorno laboral es más flexible, que el entorno laboral es muy distinto a lo que era en el siglo XX. La educación se pensó en un contexto de producción en serie, de otro tipo de modelo productivo, y hoy en día la realidad es que ganaríamos mucho más con una educación mucho más libre y donde cada uno pueda apuntar a que sus hijos se eduquen en una u otra modalidad. Y eso también digamos, va a ser muy beneficioso porque los directores van a tener mucha autonomía y el financiamiento va a ir hacia los que realmente tengan calidad, porque van a ser los más atractivos para que la gente envíe a sus hijos. Lo que tiene que ver eso es replantear y modificar la forma en que se financia, pero sin dejar que haya un financiamiento público de la educación. Entonces, eso no tiene que ser una preocupación, naturalmente. Ahí te están haciendo una pregunta. Dice, María está preguntando sí, ¿cómo están las conversaciones para unirse a otros partidos liberales? La realidad es que el interés de Unidos desde un principio es funcionar, mismo con el tema de las elecciones internas, lo hacemos muy evidente. O sea, nosotros no tenemos un problema de egos, no queremos ser el partido, sino que lo que queremos es agrupar a todas las agrupaciones políticas que hoy en día apuntan al mismo objetivo. Sabemos que hay muchas de ellas que hoy tienen este mismo objetivo, una Argentina más libre, que lo que buscan es reducir la presencia del Estado en la diaria, lograr un desarrollo de Argentina integral y que, digamos, que haya un giro de políticas públicas después de todo este tiempo y donde lo único que tuvimos es déficit público, crecimiento de la pobreza, endeudamiento externo, déficit en educación, en salud. La realidad es que pocas variables han mejorado en Argentina este último tiempo y lo que queremos todos es revertir eso mismo. Y creo que el objetivo es mucho más grande que los egos que pueda haber. Y en ese sentido es que tanto Unidos como muchas otras agrupaciones ya están charlando, obviamente. Y es una cuestión de que se pongan de acuerdo para ir juntos. Y si no logramos una unificación previa a competir, en realidad lo que probablemente haya van a ser elecciones internas abiertas, las PASO, ¿no? Creo que el interés de todos los partidos que se encuentran trabajando por lo mismo es no dividir, sino hacer justamente que el espacio liberal tenga representación. En los últimos años no la tiene hace bastante tiempo, y todo, creo yo al menos, que todos nosotros lo que tenemos es una conciencia de que el objetivo es mucho más grande que las personas, así que esperemos que eso pueda llevar a una unión en breve. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejarte sin que puedas dar un último mensaje, o quizás un saludo, hacer spam, lo que vos quieras, es tuyo el micrófono. Bueno, si puedo hacer un poco de chivo, la verdad es que agradecería y estaría muy bueno que se sumen a Unidos, que se afilien. Es la forma de colaborar, no tiene ningún costo ni obligación. Lo que tiene es justamente te da el derecho a formar parte de las decisiones del partido. Es decir, quiero que vaya el partido para acá, bueno, vos vas a formar parte de esa decisión. Nos va a dar una asamblea que sea totalmente representativa y eso va a permitir que el partido nunca pierda su esencia y siempre esté atado al interés de los afiliados. Y a la vez te permite elegir a las autoridades. Ahí está Marina que pone afiliate.online, es el link para quien quiera afiliarse. Te permite elegir a las autoridades, elegir a los candidatos electivos. Entonces, va a ser la primera vez que en el cuarto oscuro encuentres un candidato que votaste vos. Y eso creo que tiene que ser una motivación muy grande, no solo para Unidos, sino porque va a ser muy contagioso para el resto del sistema político partidario argentino. Así que bueno, en principio que se afilien a Unidos. Y después, bueno, que todos los que realmente quieren una Argentina libre y quieren realmente concientizar que el ciudadano es el verdadero motor de la economía y de la política argentina. Creo que hay mucho potencial en cada uno de nosotros para desarrollarse y para desarrollar el país, y no tenemos que ceder ese potencial, no tenemos que pensarnos colectivamente, sino que cada uno de nosotros tiene que aportar de lo suyo y realmente crecer cada uno, porque el desarrollo de cada uno de nosotros es lo que hace al conjunto. Entonces, la cooperación entre privados nunca va a ser, siempre va a ser más eficiente que una dirección única desde lo público, y ese creo que es un punto que hay que siempre remarcar. Así que, como bueno, he mencionado muchas veces en el tema de la charla, es importante discutir y estar siempre dispuestos a discutir el rol del Estado en la economía, auditar, porque el Estado tiene que funcionar correctamente al servicio de los ciudadanos, y por eso estamos formando Unidos, en definitiva. Queremos un Estado y una política al servicio de los ciudadanos y que deje de servirse a sí misma y a su corporación. Así que, bueno, esa sería, una conclusión para todo esto.
Ok, Tomás. Muchas gracias, la verdad, desde parte No, muchas gracias a ustedes. del club y yo como voluntaria, que estamos peleando desde nuestra parte la misma batalla que ustedes, pero de otra manera. Les deseamos muchos éxitos. Espero que les vaya perfecto, no solo a vos, sino a los demás chicos que creo que están acá, que también son de Unidos, también a ustedes. Bueno, fue un gusto tenerte. Espero que la hayas pasado bien. Esperamos tener contacto nuevamente con vos y con tus compañeros. Y antes de que nos vayamos, tengo que dar los anuncios parroquiales. Obvio. Dale. Perspectiva, Perspectiva Joven es un ciclo que reivindica a los jóvenes voluntarios o a los jóvenes liberales, tanto de Argentina como de otros países, así que los invitamos a ver todos los días a las 11 horas por acá en un vivo en Instagram. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Hasta luego. Muchas gracias a todos por estar. Chao, chao.